Hay lugares que no deberían desafiarse, habitaciones que, aunque permanezcan en silencio, parecen observar, esperar. Y hay noches, como esta, en las que cruzar una puerta puede no ser solo un acto de curiosidad, sino una decisión. Bienvenidos a Cuando se apagan las luces. Esta noche te adentras en un relato de H.G. Wells, una historia sobre lo invisible, sobre lo que no tiene forma y sobre aquello que, aún así, puede encontrarse en la oscuridad. Apaga la luz y escucha con atención. El relato se titula La habitación roja y comienza así. «Puedo asegurarle», dije, «que hará falta un fantasma muy tangible para asustarme». Y me puse en pie delante del fuego con mi vaso en la mano. «Es decisión suya», dijo el hombre del brazo atrofiado, y me miró de reojo. 28 años, dije, he vivido, y ni un solo fantasma he visto hasta ahora. La anciana estaba sentada, mirando fijamente al fuego, con sus ojos pálidos muy abiertos. «Sí», interrumpió, «y 28 años ha vivido usted, y nunca ha visto nada como esta casa, me atrevo a decir. Hay muchas cosas que ver cuando uno todavía tiene 28 años». Movía la cabeza lentamente de un lado a otro. Muchas cosas que ver y por las que lamentarse. Sospeché a medias que los ancianos intentaban intensificar los terrores espirituales de su casa con su forma insistente y monótona de hablar. Dejé mi vaso vacío sobre la mesa y miré alrededor de la habitación, y capté un reflejo de mí mismo, deformado, ensanchado hasta una robustez imposible, en el extraño espejo antiguo al fondo de la estancia. «Bueno», dije, «si veo algo esta noche, seré tanto más sabio, pues vengo a este asunto con la mente abierta». «Es decisión suya», dijo una vez más el hombre del brazo atrofiado. Oí el leve sonido de un bastón y un paso arrastrado sobre las losas del pasillo. La puerta chirrió en sus bisagras cuando entró un segundo anciano, más encorvado, más arrugado, más anciano incluso que el primero. Se sostenía con ayuda de una muleta. Sus ojos estaban cubiertos por una visera, y su labio inferior torcido colgaba, pálido y rosado, sobre sus dientes amarillos y gastados. Se dirigió directamente a un sillón al lado opuesto de la mesa, se sentó torpemente y comenzó a toser. El hombre del brazo atrofiado lanzó al recién llegado una breve mirada de evidente desagrado. La anciana no hizo caso de su llegada, sino que permaneció con los ojos fijos en el fuego. «He dicho, es decisión suya», dijo el hombre del brazo atrofiado cuando la tos cesó por un momento. «Es decisión mía», respondí. El hombre de la visera se dio cuenta de mi presencia por primera vez y echó la cabeza hacia atrás por un momento y de lado para verme. Capté un fugaz destello de sus ojos, pequeños, brillantes e inflamados. Luego comenzó a toser y a carraspear de nuevo. «¿Por qué no bebe?», dijo el hombre del brazo atrofiado, empujando la cerveza hacia él. El hombre de la visera se sirvió un vaso con mano temblorosa, derramando casi tanta cantidad sobre la mesa de madera como la que logró verter en el vaso. Debo confesar que apenas esperaba a estos grotescos guardianes. Hay, a mi juicio,
algo inhumano en la senilidad, algo agazapado y atávico. Las cualidades humanas parecen desprenderse de los ancianos, insensiblemente, día tras día. Los tres me hicieron sentir incómodo con sus silencios demacrados, su postura encorvada, su evidente falta de simpatía hacia mí y entre ellos. Y aquella noche, quizá, estaba en disposición de recibir impresiones incómodas. Decidí alejarme de sus vagos presentimientos de las cosas malignas que había arriba. Sí, dije, me muestran esa habitación encantada suya, me instalaré allí. El anciano de la tos echó la cabeza hacia atrás tan bruscamente que me sobresaltó y me lanzó otra mirada con sus ojos enrojecidos desde la oscuridad bajo la visera, pero nadie me respondió. Esperé un minuto, mirando de uno a otro. La anciana permanecía como un cadáver, mirando fijamente al fuego con ojos apagados. Sí, dije, un poco más alto, si me muestran esa habitación encantada suya, les libraré de la tarea de entretenerme. Hay una vela en la losa, fuera de la puerta, dijo el hombre del brazo atrofiado, mirando a mis pies mientras me hablaba. Pero si va a la habitación roja esta noche, de todas las noches, dijo la anciana en voz baja, irá solo. Muy bien, respondí con sequedad. ¿Y por dónde debo ir? Avance un poco por el pasillo, dijo, inclinando la cabeza hacia la puerta, hasta que llegue a una escalera de caracol. Y en el segundo rellano hay una puerta cubierta de tela verde. Pase por ahí y recorra el largo corredor hasta el final, y la habitación roja está a su izquierda, subiendo unos escalones. ¿Y realmente va a ir?, dijo el hombre de la visera, mirándome de nuevo por tercera vez, con esa extraña e innatural inclinación de cabeza. Esta noche, de todas las noches, susurró la anciana. Es a lo que he venido, dije, y me dirigí hacia la puerta. Al hacerlo, el anciano de la visera se levantó y dio la vuelta tambaleándose alrededor de la mesa, para estar más cerca de los otros y del fuego. En la puerta me volví y los miré, y vi que estaban todos juntos, oscuros, contra la luz del fuego, mirándome por encima de sus hombros, con una expresión intensa en sus rostros envejecidos. Buenas noches, dije, abriendo la puerta. Es decisión suya, dijo el hombre del brazo atrofiado. Dejé la puerta abierta de par en par hasta que la vela estuvo bien encendida, y entonces los dejé dentro y avancé por el pasillo frío y resonante. Debo confesar que la rareza de aquellos tres ancianos pensionistas, a cuyo cuidado había dejado el castillo su señora, y el mobiliario antiguo y solemne de la habitación del ama de llaves en la que se reunían, me había afectado de una manera extraña, a pesar de mi esfuerzo por mantenerme en una actitud práctica. Parecían pertenecer a otra época, a una época más antigua, una época en la que las cosas espirituales eran realmente temibles, en la que el sentido común era poco común, una época en la que los presagios y las brujas eran creíbles y los fantasmas innegables. Su propia existencia, pensé, es espectral. El corte de sus ropas, modas nacidas en cerebros muertos. Los adornos y comodidades de la habitación que los rodeaban también son fantasmales. Pensamientos de hombres desaparecidos que aún rondan más que participan en el mundo de hoy. Y el pasillo en el que me encontraba, largo y sombrío, con una película de humedad brillando en la pared, era tan demacrado y frío
como algo que está muerto y rígido. Pero con un esfuerzo aparté tales pensamientos. El largo pasillo subterráneo, lleno de corrientes, era frío y polvoriento, y mi vela chisporroteaba y hacía que las sombras se encogieran y temblaran. Los ecos resonaban arriba y abajo por la escalera de caracol, y una sombra subía deslizándose detrás de mí, y otra huía delante de mí hacia la oscuridad de arriba. Llegué al amplio rellano y me detuve allí un momento, escuchando un susurro que creí oír deslizándose a mis espaldas. Y luego, convencido del silencio absoluto, empujé la renuente puerta cubierta de tela verde y me encontré en el silencioso corredor. El efecto apenas fue el que esperaba, pues la luz de la luna que entraba por la gran ventana de la escalera principal recortaba todo en vívidas sombras negras o en una iluminación plateada. Todo parecía en su lugar adecuado. La casa podría haber sido abandonada el día anterior, en lugar de hacía 12 meses. Había velas en los soportes de los apliques, y el polvo que pudiera haberse acumulado en las alfombras o sobre el suelo pulido estaba distribuido de manera tan uniforme que resultaba invisible a la luz de mi vela. Una quietud expectante lo envolvía todo. Estaba a punto de avanzar y me detuve bruscamente. Un grupo de bronce se alzaba en el rellano, oculto para mí por una esquina de la pared, pero su sombra se proyectaba con asombrosa nitidez sobre el panelado blanco y me dio la impresión de alguien agazapado para acecharme. Aquello captó mi atención de repente. Permanecí rígido durante medio momento, quizá. Luego, con la mano en el bolsillo que guardaba el revólver, avancé solo para descubrir un Ganímedes y un águila relucientes a la luz de la luna. Ese incidente restableció por un tiempo mi ánimo, y un tenue chino de porcelana sobre una mesa de marquetería cuya cabeza se balanceó al pasar apenas me sobresaltó. La puerta de la habitación roja y los escalones que conducían a ella estaban en un rincón en sombra. Moví mi vela de un lado a otro para ver claramente la naturaleza del hueco de la pared en el que me encontraba antes de abrir la puerta. Aquí fue, pensé, donde fue encontrado mi predecesor. Y el recuerdo de aquella historia me produjo un repentino estremecimiento de aprensión. Miré por encima del hombro al negro Ganímedes a la luz de la luna y abrí la puerta de la habitación roja con cierta prisa, con el rostro medio vuelto hacia el pálido silencio del corredor. Entré, cerré la puerta tras de mí de inmediato, giré la llave que encontré en la cerradura por dentro y me quedé con la vela en alto, examinando la escena de mi vigilia. La gran habitación roja del castillo de Lorraine, en la que el joven duque había muerto, o más bien en la que había comenzado a morir, pues había abierto la puerta y había caído de cabeza por los escalones que yo acababa de subir. Ese había sido el final de su vigilia, de su valeroso intento de vencer la tradición fantasmal del lugar, y nunca, pensé, había servido mejor la apoplejía a los fines de la superstición. Había otras historias más antiguas que se adherían a la habitación, remontándose al comienzo casi increíble de todo ello, el relato de una esposa tímida y el trágico final al que llegó el juego de su marido de asustarla. Y al mirar alrededor de aquella enorme habitación en sombras, con sus ventanales negros,
sus recovecos y alcobas, sus colgaduras polvorientas de color marrón rojizo y sus muebles oscuros y gigantescos, uno podía comprender perfectamente las leyendas que habían brotado en sus rincones oscuros, en sus oscuridades germinantes. Mi vela era una pequeña lengua de luz en la inmensidad de la estancia. Sus rayos no lograban alcanzar el extremo opuesto de la habitación y dejaban un océano de apagado misterio rojizo y sugerencia, sombras centinelas y oscuridades vigilantes más allá de su isla de luz, y la quietud de la desolación lo dominaba todo. Debo confesar que alguna cualidad impalpable de aquella antigua habitación me perturbaba. Intenté reprimir esa sensación. Decidí hacer un examen sistemático del lugar y así, no dejando nada a la imaginación, disipar las sugerencias fantasiosas de la oscuridad antes de que se apoderaran de mí. Después de asegurarme de que la puerta estaba bien cerrada, empecé a recorrer la habitación, mirando alrededor de cada mueble, levantando los faldones de la cama y abriendo por completo sus cortinas. En un lugar había un eco distinto a mis pasos. Los ruidos que hacía eran tan leves que más bien intensificaban que rompían el silencio del lugar. Levanté las persianas y examiné los cierres de las distintas ventanas. Atraído por la caída de una partícula de polvo, me incliné hacia adelante y miré hacia la negrura de la amplia chimenea. Luego, tratando de mantener mi actitud racional, di la vuelta y empecé a golpear el panelado de roble en busca de alguna abertura secreta, pero desistí antes de llegar al hueco de la pared. Vi mi rostro en un espejo, blanco. Había 2 grandes espejos en la habitación, cada uno con un par de apliques que sostenían velas, y en la repisa de la chimenea también había velas en candelabros de porcelana. Todas estas las encendí una tras otra. El fuego estaba preparado, una consideración inesperada por parte de la vieja ama de llaves, y lo encendí para evitar cualquier inclinación a tiritar, y cuando estuvo ardiendo bien me quedé de pie, dándole la espalda, y volví a observar la habitación. Había acercado un sillón tapizado y una mesa para formar una especie de barricada ante mí. Sobre esta se encontraba mi revólver listo para ser usado. Mi examen minucioso me había hecho algo de bien, pero aún encontraba la oscuridad más lejana del lugar y su perfecto silencio demasiado estimulantes para la imaginación. El eco del movimiento y el crepitar del fuego no me resultaban en absoluto reconfortantes. La sombra en el hueco de la pared al fondo de la habitación empezó a mostrar esa cualidad indefinible de una presencia, esa extraña sugerencia de un ser vivo al acecho que surge con tanta facilidad en el silencio y la soledad. Y para tranquilizarme, caminé con una vela hasta allí y me aseguré de que no había nada tangible. Dejé aquella vela sobre el suelo del hueco de la pared y la dejé en esa posición. Para entonces me encontraba en un estado de considerable tensión nerviosa, aunque para mi razón no había causa suficiente para tal estado. Mi mente, sin embargo, estaba perfectamente clara. Afirmaba sin reservas que nada sobrenatural podía ocurrir, y para pasar el tiempo empecé a encadenar algunos versos acerca de la leyenda original del lugar. Algunos los recité en voz alta, pero los ecos no eran agradables. Por la misma razón también abandoné, al cabo de un tiempo,
una conversación conmigo mismo sobre la imposibilidad de los fantasmas y las apariciones. Mi mente volvió a los 3 viejos y deformes personajes de abajo e intenté mantenerla en ese asunto. Tranquilo, dije, esas velas hacen falta, hablando con una medio histérica jovialidad mientras rascaba una cerilla para los candelabros de la repisa. Mis manos temblaban tanto que 2 veces fallé al raspar la superficie rugosa de la caja de cerillas. Mientras la repisa volvía a emerger de la oscuridad, 2 velas en el extremo más alejado de la habitación quedaron eclipsadas. Pero con la misma cerilla también volví a encender las velas del espejo grande y las del suelo cerca de la puerta, de modo que por el momento parecía que ganaba terreno frente a las extinciones. Pero entonces, de golpe, desaparecieron 4 luces a la vez en distintos rincones de la habitación, y encendí otra cerilla con apresurada vacilación y me quedé dudando hacia dónde llevarla. Mientras permanecía indeciso, una mano invisible pareció barrer las 2 velas de la mesa. Con un grito de terror me lancé hacia el hueco de la pared, luego hacia una esquina y después hacia la ventana, reencendiendo 3 mientras otras 2 desaparecían junto a la chimenea. Y entonces, al darme cuenta de una mejor manera, dejé caer las cerillas sobre el arcón reforzado con hierro de la esquina y cogí el candelabro del dormitorio. Con esto, evité el retraso de encender cerillas, pero aún así, el constante proceso de extinción continuó, y las sombras que temía y contra las que luchaba regresaron, y se fueron acercando a mí, primero ganando un paso por este lado, luego por aquel. Ya estaba casi frenético por el horror de la oscuridad que se acercaba, y mi dominio de mí mismo me abandonó. Saltaba jadeando de vela en una lucha inútil contra aquel avance implacable. Me golpeé el muslo con la mesa, lancé una silla de cabeza, tropecé y caí, y arranqué el mantel de la mesa en mi caída. Mi vela rodó lejos de mí y cogí otra al levantarme. De repente, ésta se apagó al apartarla de la mesa por el viento de mi movimiento brusco, y de inmediato las 2 velas restantes la siguieron. Pero aún había luz en la habitación, una luz roja que se extendía por el techo y apartaba las sombras de mí. El fuego, por supuesto. Aún podía meter mi vela entre los barrotes y volver a encenderla. Me volví hacia donde las llamas aún danzaban entre los carbones incandescentes y arrojaban reflejos rojos sobre los muebles. Di 2 pasos hacia la chimenea y de inmediato las llamas disminuyeron y desaparecieron. El resplandor desapareció, los reflejos se juntaron y se desvanecieron, y cuando introduje la vela entre los barrotes, la oscuridad se cerró sobre mí como el parpadeo de un ojo. Me envolvió en un abrazo sofocante, selló mi visión y aplastó los últimos restos de dominio propio en mi mente. Y no era solo una oscuridad palpable, sino un terror insoportable. La vela cayó de mis manos. Extendí los brazos en un vano intento de apartar aquella negrura aplastante de mí, y alzando la voz, grité con todas mis fuerzas, 1, 2, 3 veces. Luego creo que logré ponerme en pie, tambaleándome. Sé que de pronto pensé en el corredor iluminado por la luna, y con la cabeza agachada y los brazos sobre el rostro, corrí a tientas hacia la puerta. Pero había olvidado la posición exacta de la puerta y me golpeé con fuerza contra la esquina de la cama. Retrocedí tambaleándome, giré y fui golpeado o me golpeé contra algún otro mueble voluminoso. Tengo un vago recuerdo de golpearme así, de un lado a otro en la oscuridad, de un fuerte golpe final en la frente, de una horrible sensación de caída que pareció durar una eternidad, de mi último esfuerzo desesperado por mantenerme en pie, y después
No recuerdo nada más. Abrí los ojos a la luz del día. Tenía la cabeza vendada de forma rudimentaria y el hombre del brazo atrofiado observaba mi rostro. Miré a mi alrededor tratando de recordar lo que había ocurrido y durante un momento no pude hacerlo. Deslicé la mirada hacia un rincón y vi a la anciana, ya no abstraída, ya no terrible, vertiendo unas gotas de medicina de un pequeño frasco azul en un vaso. ¿Dónde estoy?, dije. Me parece recordarlos y sin embargo no puedo recordar quiénes son ustedes. Entonces me lo dijeron y oí hablar de la habitación roja encantada como quien escucha un relato. Lo encontramos al amanecer y había sangre en su frente y en sus labios. Me sorprendió haber llegado a sentir aversión por el anciano del brazo atrofiado. Los tres, a la luz del día, parecían ancianos bastante comunes. El hombre de la visera verde tenía la cabeza inclinada como alguien que duerme. Muy lentamente recuperé el recuerdo de mi experiencia. «¿Cree ahora», dijo el hombre del brazo atrofiado, «que la habitación está encantada?» Hablaba ya no como quien recibe a un intruso, sino como quien compadece a un amigo. «Sí», dije, «la habitación está encantada». «¿Y usted lo ha visto? Y nosotros, que hemos estado aquí toda nuestra vida, nunca lo hemos visto». «Porque nunca nos hemos atrevido». «Díganos, ¿es realmente el viejo conde quien...?» «No», dije. «No lo es». «Ya se lo dije», dijo la anciana con el vaso en la mano. «¿Es su pobre joven condesa quien fue asustada?» «No lo es», dije. «No hay fantasma de conde ni fantasma de condesa en esa habitación. No hay ningún fantasma allí, en absoluto, sino algo peor, mucho peor, algo impalpable». «¿Qué?», dijeron. «Lo peor de todo lo que atormenta a los pobres mortales», dije, «y eso es en toda su desnudez. Miedo, un miedo que no admite luz ni sonido, que no soporta la razón, que ensordece y oscurece y abruma. Me siguió por el corredor, luchó contra mí en la habitación». Me detuve bruscamente. Hubo un instante de silencio. Mi mano subió a las vendas. Las velas se apagaron una tras otra y huí. Entonces el hombre de la visera levantó el rostro de lado para mirarme y habló. «Eso es», dijo. «Sabía que era eso, un poder de la oscuridad. Imponer tal maldición sobre un hogar. Acecha allí siempre, puede sentirse incluso de día, incluso en un brillante día de verano, en las colgaduras, en las cortinas, permaneciendo detrás de uno por mucho que uno se vuelva. Al anochecer se desliza por el corredor y te sigue, de modo que no te atreves a girarte. Es exactamente como usted dice, el miedo mismo está en esa habitación. Negro miedo, y allí estará mientras esta casa de pecado perdure». Acabas de escuchar La habitación roja. A veces no es necesario que haya nada al otro lado. A veces basta con la oscuridad. Y con esto llegamos al final de esta primera temporada de Cuando se apagan las luces. Durante estas semanas has cruzado puertas, has escuchado historias y quizá en algún momento has sentido que algo te observaba desde el otro lado. Ahora las luces se apagan por un tiempo, pero solo por un tiempo. Volveremos en unas semanas y hasta entonces puedes encontrarnos en redes sociales, donde seguiremos compartiendo nuevas historias. Gracias por estar al otro lado y por no apartar la mirada. Y recuerda, cuando se apagan las luces,
algunas historias despiertan.